¿Cuál es el propósito de la carta que Pablo, o la epístola que Pablo le escribió a Tito? Bueno, en una sola palabra yo la puedo reducir para corregir. Pero aquí hay un problema. ¿Qué es lo que se tiene que corregir? Son varias cositas, pero ¿cuántos de aquí presentes ya decimos ser cristianos o discípulos del Señor? ¿2? ¿3? ¿Es lo que he escuchado? ¿4? ¿Solamente? A ver otra vez, ¿cuántos de nosotros somos discípulos o creyentes? Amén. Ahora sí, ¿verdad? Pero hermanos, si decimos ser cristianos, aquí en Creta había personas que decían ser cristianos, pero basado en el 1:16 profesaban conocer a Dios, pero con sus acciones, con su conocimiento, con sus frutos, con su corazón, con sus palabras, con su ser, prácticamente con sus hechos negaban conocer a Dios. Y eran más bien abominables y rebeldes, reprobados, pensaban que estaban aprobados. Pero si usted y yo decimos ser cristianos, debemos llevar fruto. No solamente profesar con la boca que somos cristianos, sino que hacer las buenas obras. Pero no solamente hacer buenas obras, porque usted puede hacer buenas obras sin ser cristiano, pero porque es cristiano y discípulo de Jesús, debemos hacer buenas obras, reflejando a nuestro Señor Jesucristo. Voy a necesitar la ayuda de por lo menos 3 voluntarios o voluntarias que me ayuden, quizás 6. No sé cuántos puedan caber ahí enfrente o aquí atrás, donde me quieran ayudar. I need some volunteers, por favor, que me ayuden. ¿Tenemos voluntarios? Ok, si no los voy a seleccionar, entonces, Oh, escuché a Moncho, gracias hermano Moncho. Creo que la mamá lo voluntarió, ¿verdad? Entonces, Elías, también ayude. Oh, gracias caballeros, pasen adelante entonces, hermano Lucas y hermano Abraham. Hermano Abraham, hermano Lucas, a ver hermano Lucas, usted va a tener Hermano Abraham, usted Y hermano Moncho, usted desen la vuelta y muéstrenle a la congregación aquí los 3 juntitos enfrente para que los vean, las palabras que tienen ahí. ¿No caben los 3 aquí enfrente, hermano Moncho? Que gracias. Ahí juntitos, no tengan miedo, sí se bañaron, ¿verdad? ¿Cuál tiene usted, doctor Lucas? La cabeza. ¿Usted qué tiene, hermano Abraham? Heart, el corazón. ¿Y usted qué tiene, hermano Moncho? Las manos. Las manos. Entonces, hermano Lucas, le voy a dar otra aquí. Si lo mantiene de abajo o arriba de ese, no hay problema. Hermano Abraham, aquí le voy a dar otro. Hermano Moncho, aquí le voy a dar otro. ¿Okay? Ahora, ¿qué tienen? En español está, ¿verdad? Sí. En la cabeza, ¿qué hay? Conocer y convicciones. En nuestra cabeza, en nuestra mente, está nuestro conocimiento, las convicciones. En el corazón, ¿qué hay, hermano Abraham? Ser y carácter. En nuestro verdadero ser. Escuché hermano Sergio decir, desde las vísceras, nuestras entrañas, nuestro todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Con qué más? Tu corazón. Y todas tus fuerzas. Aquí tenemos las manos. Las hands, las manos. ¿En qué hay en las manos, hermano? Conducta. Nuestra conducta, nuestro hacer. Aquí está el ser, aquí está el conocer, el ser y el hacer. Aparte de la conducta, ¿qué más hay? Hacer y comportamiento. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Aquí está el detalle. Lo que usted conoce le informa sus convicciones, dice ahí, hermano. Sí, convicciones. Y sus convicciones de la cabeza le informan su corazón, que le va formando su carácter, lo que usted verdaderamente es, porque usted puede conocer algo, pero si no lo practica, usted va a ser un mentiroso, va a ser un engañador, un hipócrita, no transforma su ser. Pero si usted realmente conoce, tiene estas convicciones, le van a formar su carácter y usted va a hacer lo bueno, lo correcto, independientemente de dónde esté, quién lo vea o no lo vean, porque ese es su carácter ya. No solamente lo conoce, sino que ya sabe lo que es. Pero esto le va a impulsar a sus acciones, a sus manos, a hacer lo que usted conoce y dice ser.
Entonces está nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que hacemos. Entonces, ahí para los que van a apuntar y toman notas, toda la carta de Tito prácticamente está debajo de estos 3 encabezados. Porque hay algo que Tito tiene que corregir, y tiene que corregir el conocimiento que ellos han tenido. Han tenido un conocimiento torcido de dioses paganos, mentirosos, que han llegado a su posición donde están a través del engaño. Pero Pablo le va a decir a Tito allí en el 1:3 que nuestro Dios no miente y nuestro Dios no engaña. Él es quien dice ser. Pero ustedes, algunos ya conocen esto, porque hace 30 años han conocido que el único y verdadero Dios, escucharon el Evangelio cuando Pedro predicó allá en el día de Pentecostés, lo han conocido en su cabeza, pero esto no ha transformado su corazón, sus convicciones, no han pasado a transformar su carácter. Porque las convicciones que ustedes tienen son como la ola del mar que van para allá, dice Santiago, se olvidan de las cosas. Pero esto no ha pasado a su corazón, de su mente, y no le ha transformado y no le ha impulsado a su conducta, a su comportamiento, a sus manos, a lo que usted hace. Entonces, un aplauso aquí a estos 3 jóvenes ahí por su ayuda. Ahí, se los regalo y pueden llevar esas hojas, ok. Pueden sentarse, gracias. Así que con esto en mente, escuchen, con esto en mente, con este conocimiento que nos va renovando la mente, Romanos nos dice que debemos renovar ¿qué cosa? Nuestro entendimiento. Pero ¿cómo se renueva nuestra mente? Las convicciones, basado en la palabra del Señor, teniendo la mente de Cristo. Nuestros corazones después son informados y transformados, formando nuestro carácter, siendo como e imitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como hijitos amados, le dice Pablo a los de Efesios, en Efesios por ahí por el capítulo 5. Pero esto luego nos impulsa a nuestras manos, a hacer lo bueno, haciendo lo bueno, teniendo un buen comportamiento y una buena conducta. Pero también vamos a decir que hay personas que entre comillas se pueden portar bien sin haber sido transformados aquí. Entonces simplemente son obras caritativas. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta? En una sola palabra les dije, es corregir. Corregir el pensamiento de ellos, corregir su corazón y corregir sus acciones prácticamente. Sus convicciones, su carácter y su conducta. Su head, heart and hands. Entonces, aquí está para leer lo siguiente. ¿Qué tiene que corregir todo esto? Poner en orden lo que hace falta, lo deficiente. Así que corregir lo deficiente en la vida de los creyentes, los que dicen ser creyentes, en 3 áreas. Porque usted y yo somos tripartitos. Dios nos ha hecho en cuerpo, alma y espíritu, pero en el alma tenemos mente, voluntad y emociones. Entonces, en este aspecto, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, desde la cabeza hasta los pies, las manos. Hay un canto por ahí que dice que si me faltan las manos, yo le alabo con los ¿qué? Y si me faltan los pies, con el alma. Pero si nos falta el alma, es que ya se separó del cuerpo, ¿verdad? Y nos fuimos con él. Así que Pablo, a través de Tito, a través de esta carta, corrigiendo lo deficiente en la cabeza, head. Convicciones, el conocer, está aquí. En la cabeza. Convicciones, conocer en la cabeza. En su corazón, en the heart, está, ¿qué cosa? Tu carácter, tu ser, tu verdadero tú. Y se pone que en el corazón, pero otra vez todo lo interior, tu ser. Y en tu conducta, tus fuerzas, tus manos, tu comportamiento, tu hacer. Conocer, ser y hacer. Ninguno de los 3 es más importante que el otro, porque si no conoces, vas a hablar locuras y vas a hacer locuras. Si no tienes fundamento bíblico, entonces lo que dices va a ser una herejía. Hay que conocer la palabra del Señor, pero no solamente conocerla. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces se necesitan las 3. Pero si yo me paro aquí y digo, hermanos, ustedes tienen que hacer esto y no lo hacen, y yo no lo estoy haciendo,
soy un hipócrita. Entonces yo también tengo que aplicarlo a mi vida en todo aspecto. Así que con esto en mente, les voy a invitar que nos pongamos de pie ahí en Tito, por favor, que nuevamente en su totalidad, 7 minutos solamente para leer el libro completo. Así que acompáñenme ahí en Tito, capítulo 1. Vamos a terminarlo, pero vamos a darle ese recorrido. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino a lo contrario, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero tú, Tito, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias por su palabra. Ayúdanos a entender y aplicar, a vivir, a conocer, a hacer y a hacer lo que usted quiere que seamos, Señor, para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Así que Pablo, primero, estableció el conocimiento sano, o también podemos decirlo, corrigió el conocimiento torcido, dándoles el estándar máximo y el modelo a seguir. ¿Quién? Nuestro Dios, nuevamente allí en el 1:2, que nos dice que no miente, que prometió. Él es el cumplidor de promesas. Ese es el estándar. Él es el estándar. No el otro hermano, no el que te ha estado modelando, dándote un mal ejemplo a vivir, no el que te ha estado enseñando a vivir mal. Entonces, Dios cumple promesas y Él no miente, comparado y contrastado con sus dioses mentirosos y engañadores de Creta. Así que renueva tu mente, cretense, cristiano, que ya conociste y escuchaste la palabra de Dios. Hoy diríamos, cristiano de Conway, renueva tu mente. ¿Con qué? Con las promesas de Dios, el cumplidor de promesas, el que no miente, el que salva.
Reemplaza esas creencias y convicciones que has tenido de los dioses mentirosos y engañadores y reemplázalas con las promesas y las creencias del Dios fiel que no miente, cumplidor de promesas. Así que nuevamente en la cabeza tenemos el conocimiento, las convicciones y esta información aquí forman nuestras convicciones, pero nuestras convicciones informan nuestro corazón, nuestro carácter. Y este carácter, estas convicciones y carácter nos impulsan a la conducta, al comportamiento bueno, correcto, como discípulos de Jesús, individualmente y como iglesia. ¿Cuál era la tarea de Tito? Tito tenía que identificar primero a los ejemplares viviendo como verdaderos discípulos y después instalarlos, ponerlos como líderes, como pastores. ¿Dónde? En cada ciudad, en toda ciudad por la isla de Creta. Y en acorde a algunos conocedores, había aproximadamente 100 ciudades. En toda ciudad, en cada ciudad. Nuestra meta, nuestra misión y visión hoy en día, ¿cuál es, hermanos? No solamente establecer grupos integrados de células en Conway, sino ¿dónde más? En nuestro estado, en otras ciudades, en nuestro estado, en nuestra nación y en campos foráneos, ¿verdad? Aquí, hermanos, los que van a ser puestos tienen que calificar. Pero ¿a base de quién? ¿Y de qué? A base de la palabra de Dios. Ahí del 6 al 9, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, que sean ejemplares en todo. El 7, ahí continúa el 8, el 9 también, diciendo hospedador, retenedor de la palabra fiel. O sea que demostrando una conducta, pero ¿cómo se llega a demostrar una conducta hecha y derecha y recta e íntegra? Basado en lo que conoces, en lo que crees, lo que ha informado tus convicciones. Tu carácter es lo que te impulsa a tu comportamiento, a tu conducta, para ser ejemplar. Siendo amantes de lo bueno, de las cosas buenas. Ahí el 1:8 nos dice hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ya hemos pasado por ahí. Pero también, ¿cuál es otra de las cosas que lo califican como que pueda ser un líder o un pastor? Bueno, aferrarse al conocimiento y aplicando y viviendo ese conocimiento. A la sana doctrina que nos dice el 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Para que también tú la puedas enseñar y puedas pararte con exhortación y firmeza con esta sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque si haces lo contrario de lo que dices, no los vas a convencer, porque lo único que te van a sacar en cara eres de que eres un mentiroso, hipócrita y etcétera. Aférrate, amárrate, plántate, siémbrate bien en lo que conoces, en lo que sabes, en lo que has escuchado, en la palabra fiel, tal y como se te enseñó. Pero vamos a ser sinceros, a algunos de nosotros ya se nos enseñó torcida por maestros falsos. Escuchamos mentiras o mitad verdad y mitad mentira. Entonces tenemos que estudiarla y conocerla para poder aferrarnos a la verdad, a la sana doctrina. ¿Pero con qué propósito? Para hacer, no solamente conocer y ser, sino también para hacer las cosas buenas. Es lo que nos dice ahí en el 2, 7 al 8. Lea ahí el 7, 8 del capítulo 2. Presentándote tú como ejemplo de qué cosa, le dice Pablo a Tito. De buenas obras. Sé ejemplo de las buenas obras. Sé un modelo de las buenas obras. Y la segunda parte ahí del 7. En la enseñanza mostrando integridad. Y aquí nuevamente la palabra íntegro, completo, entero, sano. No torcido y modificado y alterado, adulterado, sino lo bueno, las buenas obras. El 8 dice palabra sana y irreprochable del capítulo 2, de modo que el enemigo, el adversario, se avergüence y no tenga nada malo de qué acusarte. Esta es una de las calificaciones, así que Tito tiene que identificarlos. Hay otras, pero por falta de tiempo no las vamos a ver todas. Dice el 3, 8 al 9 del capítulo 3 de Tito. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. ¿Cómo? Con firmeza. ¿Para qué? Para que los que no creen en Dios
procuren ocuparse, que este sea su oficio. ¿Cuál oficio? ¿Cuál sea su oficio? En buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y ahí le anima también, no solamente a hacer lo bueno, pero no hacer lo malo. Evita, le dice en el 9 de ahí del 3, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque eso es vano, no trae provecho, no lo hagas. Hay personas que piensan que no están pecando porque no están haciendo lo malo, pero solamente es un paso del inicio. Estás haciendo bien al no hacer el mal, pero estás pecando si no estás haciendo el bien, porque si te quedas simplemente sin hacer el mal, piensas que estás bien, pero tienes que ir un paso más allá y hacer el bien, las buenas obras. También ahí en el 3.3 se les anima a tener cuidado de los demás, que vamos a llegar allí enseguida, y siendo ejemplo de los demás para la gente. Vamos a llegar ahí a los 14 y 15. Así que primero tenía que identificar a los ejemplares, y cuando pasaron encontró estas cualidades en ellas, instálalos, ponlos como líderes, como pastores, como que ejemplo, modelo a imitar, a seguir. Entonces primero identifica a los que ya están dando buen ejemplo y ponlos como buen ejemplo, pero hazlo oficialmente para que los reconozcan como líderes y pastores. Pero también tienes que identificarse, ahí en lo que leímos, a los malos ejemplos, y a ellos exhórtalos, corrígelos. ¿Pero con qué propósito? Para que retornen a hacer lo correcto. Porque han estado enseñando cosas torcidas con sus palabras. El conocimiento que han estado transmitiendo ha sido torcido y malo. Con su comportamiento, su conducta, su carácter, también han estado dando mal ejemplo de lo que es un discípulo de Jesús. Jóvenes, a veces nosotros como adultos les hemos dado mal ejemplo de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. Decimos vivir y creer ciertas cosas, pero con nuestras acciones a veces les damos un mal ejemplo. A veces ustedes nos dan mejor ejemplo. Hay que saber lo que creemos, vivir lo que decimos, hay que practicar lo que decimos creer, conocer. Pero aquí estos los han enseñado todo torcido, con ejemplo, con sus acciones, con sus palabras. Pero luego también Tito tenía que identificar a los que habían sido llevados por malos caminos, por los caminos torcidos, que se les dio mal ejemplo en enseñanza, en conducta, en comportamiento, en conocer, en ser y hacer. Pero identifícalos a ellos para enseñarles, corregir su conocimiento, sus convicciones, su carácter, para que sea modelado. Pero anímales a que su conducta, su comportamiento hagan. Pero tú dales ejemplo, porque no han visto un buen ejemplo de lo que debe ser esto. Entonces tú dales el ejemplo, pero enséñales con palabra y con acción. Así que se va a animar a todos, independientemente de su edad, desde el mayor hasta el más joven, a ser ejemplares. Pero Pablo inició con la cabeza a imitar. Y ahí está un juego de palabras. Nuestra cabeza es Cristo, hermanos. De la iglesia, Cristo es la cabeza. Pero vamos a empezar por la cabeza también. Los ancianos, les dice Pablo a Tito, que sean ejemplares, que imiten a nuestra cabeza. Así como Pablo dijo, yo imito a Cristo, ahora imítenme ustedes a mí, yo anciano. Pablo dice, ¿verdad? Así que nuestro Señor es nuestra cabeza. Así que se le exhorta a los ancianos que tomen en serio las cosas de Dios y vivan piadosamente, sanos en la fe, dice el 2.2. Que los ancianos sean como sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y ya hablamos de esto, que no solamente está hablando de la edad, en cuanto a años de haber vivido. Se supone que ya pasaste por ciertas experiencias, ciertos conocimientos que te han transformado. Y usted y yo somos el conjunto de todas las experiencias malas y buenas, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Y por lo consiguiente deben ser ejemplo. Pero se está refiriendo a los que ustedes ya tienen más de 30 años de conocer a Cristo. Ya deberían ser maestros. Se le dice a otros, el apóstol Pablo y hermano Pedro también, les exhorta a que vivan piadosamente, sanos en la fe. Enseñen con sus vidas y sus palabras, con sus acciones, como ejemplo a imitar. Pero también se les anima a las ancianas, no se quedan fuera.
a que vivan vidas piadosas, que sean maestras de las buenas cosas, que enseñen a las mujeres más jóvenes. Mira, tú lo que has visto es un mal ejemplo de las mujeriegas. No, a eso se le dice a los hombres mujeriegos, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a las mujeres que... ¿Hombreros? No sé. Nunca he pensado en esa palabra. Ni la sé. Bueno, en inglés creo que sí, pero en español no. Que no hay, dicen, ¿verdad? Ustedes han visto un mal ejemplo de las mujeres que se van con uno, se van con otro, andan de casa en casa y para arriba y para abajo. Tito, tú no les puedes enseñar esto, pero que las mujeres que le muestren con ejemplo cómo se trata a un marido, a un esposo, a los hijos, con respeto. Se dice que el hombre lo que más necesita es respeto. Enséñales a respetar a sus maridos. Sí, la mujer lo que más necesita es ser amada, protegida, sentirse que no le hace falta nada, que se le va a cuidar y proteger. Enséñale a las jovencitas, mujer, a cómo ser una verdadera esposa y madre piadosa. Ahí del 3 al 5 les dice. Pero también le exhorta a los jóvenes, a los varones, a que sean prudentes ahí en el 2:6. Pero se le exhorta a los ancianos de edad o a los pastores también que hagan buenas obras y se aferren a la doctrina sana, que ya vimos ahí en el 7 y 8. Esto es otra vez no solamente conocer, sino ser y hacer. Que tus convicciones informen tu carácter y tu carácter te impulse a la conducta, a tu comportamiento. Se le exhorta también a los siervos, a los empleados, a usted y a mí, a los trabajadores, que seamos obreros obedientes y honestos, ahí del capítulo 9, versos 9 al 10, hacer lo mejor que podamos hacer. No decir, eso no me concierne a mí, eso le concierne a alguien más, yo no soy el que barro, yo trapeo, pero eso no es mi trabajo, o a mí no me concierne lavar los platos, o a mí no me concierne levantar la basura, sino que ser el mejor trabajador posible, porque últimamente lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Así que hagan el bien, pero no solamente hagan el bien, aléjense del mal. Es en parte lo que les dice. Hay que corregir esto, porque nuevamente el no hacer el mal no es lo suficiente bueno. Es un paso en la dirección correcta. Ahora hay que también hacer el bien. Así que a nosotros, hermanos, el cristianismo nos obliga a todos a hacer el bien, si decimos ser cristianos. Y hay que hacerlo con excelencia. Nos vean o no nos vean. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Así que aquí entramos a nuestros últimos versículos. Terminamos esta última sección del libro de Tito. Del 12 al 15 vamos a ver hoy. Dice el 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. ¿Qué intenciones tiene Pablo aquí? Tiene intenciones de enviar a uno o a otro de sus compañeros. ¿Cuáles son las dos opciones aquí en este momento? A Artemas o a Tíquico. Dos de sus compañeros fieles, que han sido ejemplares. ¿Cuál es el propósito de ellos? Pablo va a enviar a uno o al otro. Todavía no se ha tomado esta decisión, pero va a ser uno o el otro, para ir a relevar a Tito. Tito había sido dejado en uno de sus viajes, que Pablo y Tito pasaron por ahí, y lo dejó allí. Ya nos dijo eso, ¿verdad? ¿Para qué? En el 1.6, en el 1.5. Por eso esta causa te dejé en Creta, ¿verdad? Entonces ya has pasado un buen rato allí. Te mandé esta carta recordándote lo que te había dicho ya. Pero quiero que salgas de ahí y me acompañes en este lugar donde yo voy a estar, en Nicópolis. Porque quiero pasar un tiempo contigo de refrigerio, animándonos, escuchando directamente de ti cómo te ha ido, cómo te sientes, cómo han pasado las situaciones, cuál es el progreso. Cuando me reúno con compañeros alrededor del mundo, algunos comparten una petición,
comparten el progreso, comparten problemas a veces, comparten aún planes que tienen, que Dios les ha puesto en su corazón. Tenemos planes de extendernos a la siguiente isla o a la siguiente ciudad. Y puntos de alabanza. Notaron que les di pez ahí para recordar los puntos de alabanza, peticiones, planes, progreso, problemas. Pero aquí Pablo quería pasar un tiempo de refrigerio con Tito. Porque a veces por ahí cantamos el canto que dice: cansado del camino, sediento de ti. No nos cansamos del camino del Señor, sino que en el camino del Señor a veces es cansado. A veces necesitamos a alguien que nos releve. Aquí en Estados Unidos mayormente, no sé cómo se practique en otros países, en algunos sé, pero aquí rutinariamente en el mes de septiembre, a veces en el mes de octubre, suele ser como el mes del pastor o de los pastores. Entonces, yo estoy agradecido al Señor por ustedes como iglesia, y número 2, también agradecido de que me permiten esta libertad de ir a relevar a otros pastores. A veces, recientemente he estado en iglesias donde no tienen pastores. Recientemente, el mes pasado, en nuestra asociación solamente, se cerraron 24 iglesias. ¿Por qué? Porque no hay quien las lidere, no hay quien predique, no hay quien enseñe. Han tirado la toalla, se han desanimado, pero porque no han estado evangelizando, discipulando, poniendo en práctica lo que dicen creer y conocer. Pero aquí doy gracias porque tenemos a varios hermanos que pueden relevarme. Gracias hermano Sergio, hermano Mauricio, que lo han hecho recientemente. También hermano Carlos lo hace, hermano David, hermano Moncho, otros han enseñado y enseñan y traen el mensaje. Pero aquí Pablo tiene dos opciones. Artemas, es el primero mencionado aquí. Cuando envíe a ti a Artemas. Y aquí simplemente lo encontramos, es el único lugar donde lo encontramos mencionado. Pero la tradición menciona que Artemas fue un obispo de Listra o en Listra. ¿Y qué significa obispo? ¿Quién recuerda? Pastor. Entonces, algunos lo consideran que fue un sacerdote, pero gracias. Pero en este aspecto nos dice la tradición, no lo encontramos en ningún lugar, pero aquí a base de que Pablo tiene confianza en él y la confianza suficiente de ir a relevar un rato a Tito, es de que ha sido ejemplar en sus acciones. Porque Tito había sido ejemplar, Pablo tenía la confianza de dejarlo en Creta. Pero Tíquico fue uno de los compañeros fieles que escuchamos un poco más de él en la Biblia. Pablo lo envió más de una vez desde Roma hacia Asia Menor. Cuando Pablo estaba encarcelado, lo envió con mensajes. No solamente era portador de cartas, era mensajero. También hasta cierto punto le ayudaba ahí al apóstol Pablo en diferentes maneras. Tíquico era prácticamente de Asia Menor. A veces llevaba reportes verbales de lo que estaba sucediendo. A los de Colosas, a los de Éfeso. Era un mensajero de confianza. Vaya conmigo ahí a Efesios 6:21, por favor. Hay unas páginas hacia atrás. Efesios 6:21 y 22. ¿Qué dice? 6:21 y 22. Para que también vosotros, aquí a los de Éfeso, Pablo les escribe en Efesios 6:21 y 22, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Y después, ¿qué dice? Todo os lo hará saber ¿quién? Tíquico. ¿Qué clase de hermano es este? Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces, no solamente un buen hermano, sino que amado. ¿Por qué? Por su fidelidad y por su ministerio. Pero note que dice que ¿qué va a hacer él? Para que vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber. Entonces, no solamente les llevó la carta
esta carta a los Efesios que les está escribiendo, sino que también les lleva un reporte oral de lo que está sucediendo. Dice el 22, el cual envié a vosotros para esto mismo, con este propósito. ¿Para qué? Para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces no solamente les lleva información, les lleva un mensaje para animarlos, para que se animen y sigan adelante, para que no retrocedan, no tiren la toalla. Allí unas paginitas también, Colosenses 4 del 7 al 9, encontramos a Tíquico nuevamente. ¿Ya lo tiene? Colosenses 4 del 7 al 9. A los de Colosas también se los manda. Entonces Pablo lo mandó ya a Tíquico a Éfeso, lo manda a los de Colosas, ahí en 4 del 7 al 9, dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea que mi compañero de batalla, los dos somos siervos del Señor. No siento que soy su jefe o que Él es mi jefe, sino que somos colaboradores, consiervos del Señor. El 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Así que aquí en equipo van dos. Son dos hermanos bien calificados. Aquí también, al igual, el hermano Tíquico, para poder relevar a Tito en Creta. Y lo manda también, ahí vaya a 2 de Timoteo, unas paginitas atrás de Tito. 2 de Timoteo 4:12. A Timoteo le hace saber Pablo que también envió a Tíquico. ¿A dónde lo envió? A Éfeso, ¿verdad? Muy bien. Y allá en Hechos, el último que vamos a ver ejemplo de aquí de Tíquico, vaya a Hechos 24, por favor. ¿Ya lo tiene? Hechos 24, ¿qué dice? Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, ¿quién le acompaña? Tíquico y Trófimo. Usted tenía que tener un nombre raro para ser compañero de Pablo, creo, ¿verdad? No, pero esos eran los nombres de este tiempo. Así que Tíquico, por su arduo labor y por su fidelidad, se le estima de sobremanera. Es un hermano querido, servidor fiel y consiervo en el Señor del apóstol Pablo. Así que en Hechos, ahí donde acabamos de leer, Pablo regresaba de su tercer viaje misionero y pasaban por Macedonia, y vía Macedonia hacia Asia Menor, de donde era Tíquico. Y le acompañó, fue con él, porque era un compañero de confianza. Se animaban. Hierro con hierro, ¿qué hacen? Se aguzan. ¿Qué significa eso que se aguzan? Se afilan, se animan el uno al otro. Así que Tíquico, el servidor fiel, no solamente porque fue compañero del apóstol Pablo, sino que también servía al lado de él. Pero a veces también Tíquico ministraba y servía al apóstol Pablo. A veces le ayudaba como secretario, a veces le ayudaba como cartero, le llevaba las cartas a los demás, y a veces le servía como reportero, dándole un reporte a los demás de lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo y el ministerio acá. Pero a veces retornaba trayendo un reporte de estos hermanos y de estos hermanos y cómo les va. A mí me da ánimo ver a hermanos que han continuado y son fieles y siguen adelante. Porque a veces se pregunta, ¿y dónde está el hermano? ¿Y dónde está aquella hermana? No, pues regresó al mundo. A Pablo también le sucedió, ¿recuerdan? Demas me ha dejado. ¿Por qué? Amando más que a este mundo. Pero ahí, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis.
Y se me está yendo el tiempo, hermanos. Esta ciudad se le nombraba la ciudad de la victoria. Ahí hubo una batalla de Actio o Actium en el latín, en Empiro. Es una parte de Acaya, cerca Corinto o Corintio. Pero esta epístola lo más probable fue de que Pablo la escribió desde Corintio en el tiempo del otoño. Pero ¿por qué le dice apresúrate? Bueno, Pablo iba a viajar por Etolia y Acarnania a Epiro. Y ahí iba a invernar. ¿Por qué? Porque es después peligroso viajar. ¿Qué intenciones tendría Pablo? Bueno, tenía intenciones de continuar hacia un lugar. Lo veremos, pero Nicópolis recibió este nombre en memoria de esta batalla victoriosa de Augusto de Accio en el año 31 antes de Cristo, y se convirtió en una ciudad y un centro cultural helenista. Pero Pablo estaría aquí y nuevamente se encuentra en la costa occidental de Grecia, al noroeste de Corinto. Pero ¿por qué este lugar? Está situado al lado del mar Adriático. Pero quizás esto nos da una pista de que Pablo pensaba dirigirse nuevamente hacia el oriente. Pero le dice, apresúrate. Tienes que salir lo más antes posible, porque el viaje por mar se pone peligroso. ¿Se acuerdan de aquellos libros misioneros? Que por cierto, por ahí todavía están algunos, si usted desea llevarse algunos para leer. Que muchos misioneros era la manera que comenzaron a expandir el evangelio. Hoy se puede hacer por carro, por avión, por bicicleta, caminando, por helicóptero, como usted quiera. Pero lo importante es que se haga. Pero en esta carta, Pablo le había expuesto a Tito este recordatorio de las instrucciones de corregir las deficiencias de la vida cristiana en la isla de Creta. A que vivan ordenadamente, confrontar a los herejes para corregir sus enseñanzas y corregir a los que habían sido mal enseñados, a vivir, a conocer, a hacer y hacer santamente, piadosamente, haciendo buenas obras. Y aunque Tito está por ser relevado por un momento, todavía se le anima a seguir echándole ganas, corrigiendo todo esto para que conozcan, para que sean y para que hagan lo que es correcto conforme a la sana doctrina, mostrándose el ejemplo, no diciendo pues ya me voy, hagan lo que les dé su regalada gana, a ver quién los va a dirigir. Y a veces otra vez por eso sucede que en algunos lugares no hay nadie más que pueda dirigir o pastorear, porque nadie más ha sido preparado, ha permitido o ha contestado al llamado del Señor. Pero cumple fielmente tus obligaciones hasta la última hora, hasta que el Señor te lleve o venga por ti. Sí, por un momento necesito que vengas acá, queremos afilarnos como servidores y administradores de los misterios de Dios. Así se les exige. Allá en Primera de Corintios, vaya conmigo, capítulo 4, 1 y 2. Primera de Corintios. ¿Qué dice? Primera de Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué dice Primera de Corintios 4, 2? Ahora bien, se requiere de ¿quiénes? De los administradores, que cada uno sea hallado como fiel. Pero estos hermanos, porque son fieles, te los puedo enviar con toda confianza. ¿Sí? Tú continúas siendo fiel, no porque vas a ser relevado hay que tirar la toalla o te vas a tomar un receso, sino que es simplemente para agarrar más herramientas y afilar las herramientas. Verso 13 de Tito. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que ¿qué? Que nada les falte. Zenas es una contracción de su nombre, era Senadoro, Senadorus, y tampoco se menciona en otro lugar más que aquí. Algunos historiadores dicen que él era prácticamente un doctor de la ley, un escriba judío, un erudito de la ley judía. También se le puede traducir que era un abogado,
civil y intérprete de la ley. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 4 que separa un doctor de la ley, un intérprete de la ley? Y para llegar a ser un intérprete de la ley tenías que haber pasado a ser un escriba por mínimo 10 años. O sea que conoces la palabra del Señor. Antes no existían las impresoras, entonces para sacar una copia de la Biblia, un escriba se sentaba y palabra por palabra, tinta y papiro o rollo. Después vinieron los códices, después vinieron la impresora, después lo electrónico, etc. Pero antes la Biblia se leía de un rollo, de pergaminos, de vitela, de planta, de carnero, de diferentes materias. Pero este doctor de la ley era un escriba judío, erudito de la ley judía, o un abogado, intérprete de la ley. En el latín se le menciona, de ahí agarramos la palabra jurista. Podía haber sido secular o rabino converso que se convirtió al cristianismo. Pero jurisconsulto a veces se traduce esta palabra, porque había sido un escriba judío, pero ahora es un siervo del Señor, transformado por su conocimiento, transformó sus convicciones, el Señor y ahora está activo, también sirviendo. Hay un hombre que se llama Hipólito, y quizás hay otro que se llame así también, pero menciona a Zenas como uno de los 70, y luego obispo también de Diospolis. Entonces, estos hermanos estaban laborando y trabajando y sirviendo y pastoreando. Y algunos especulan que fue Zenas y Apolos que le llevaron esta carta a Tito y que han estado hospedados ayudándole ahí a él. Como viajeros cristianos que iban pasando con otro propósito, a ir más allá. Vaya conmigo dos textos ahí en Hechos 15:3. Ahí nos da un ejemplo de lo que solía suceder cuando los misioneros, pastores, ambulantes iban pasando por ciertos lugares. Ahí en Hechos 15:3, ¿qué dice? Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron ¿por dónde? Por Fenicia y ¿por dónde más? Y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, aquí antes escrito, ¿verdad? Pablo y Bernabé fueron encaminados por la iglesia. ¿Qué significa ser encaminados? Es lo que quiero hablar aquí brevemente. Por la iglesia, apoyados con su tiempo, con su recurso. Hermanito, aquí le preparé un bocado para que le eche ganas y siga adelante. Quizás no tengo una ofrenda para darle, pero con mis oraciones le apoyo. Hermano, sé que hay gastos para los barcos y para pasar y tiene necesidades. Aquí hay una ofrenda. Pero no era el propósito que hacían las cosas para una comida y una ofrenda, sino que la iglesia los encaminaba, les ayudaba, les proveía lo necesario. Pero el propósito que los hermanos lo hacían era para anunciar lo que Dios estaba haciendo. Vaya conmigo ahí a Romanos hacia adelante, Romanos 16, 2 y 3. Romanos 16, 2 y 3. Aquí el apóstol, escribiéndole a los de Roma, les está recomendando ahí en el verso 1 también a una hermana, a la hermana Febe, a una diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pero en el verso 2 y 3, ¿qué dice? Mire, Romanos 16, 12, que la recibáis como en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En otras palabras, no solamente le ayuden porque me ha ayudado y ayuda a otros y pagarle lo que ella ha hecho, no, sino que muestren lo que es ser un verdadero cristiano. Ella se comporta como verdadera cristiana, ayuda aquí, ayuda allá, hasta a mí me ha ayudado, ha sido de bendición a mi ministerio. Pero ahora como hermana en el ministerio, como diaconisa de la iglesia, sierva de la iglesia es lo que significa aquí, ¿verdad? ¿Y qué significa siervo o sierva? ¿Quién me recuerda? En el literal, en el griego. Servidor.
Y más literal es la que deja o el que deja polvo atrás porque pega carrera a hacer lo que el amo ha dicho. ¿Y quién es nuestro amo? Nuestro Señor. O sea que sirve a los demás, sirve al Señor últimamente. Recíbela como es digno. Y dice el 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahí también mencionados, ¿verdad? Como colaboradores y Aquila y Priscila son los que aportaron acá para Apolos, que le enseñaron más correctamente, que es uno de los mencionados aquí con Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos. Apolos era un judío docto, también un doctor en filosofía, un orador muy elocuente, inteligente. Se le menciona allá en Hechos 1 y en Primera de Corintios, como un asociado de Pablo. Pero en un tiempo, hermanos, había fricción entre ellos, había competencia entre ellos, y no tenemos el tiempo para ir a verlo. Pero allá en Primera de Corintios 16:12 se menciona a Apolos como pensando ir a Corinto, pero por la fricción que ha tenido con Pablo, y hay una poco de competencia ahí entre ellos. Pero ahora aquí vemos que esa fricción, esa enemistad se ha restaurado. También Pablo y Bernabé, acordemos que había habido esa división, pero se vuelven a reconectar por causa de Juan Marcos, y después Juan Marcos es restituido y es parte del equipo. Hay esa remendación, ahí remiendo. Pero Apolos era un predicador nativo de Alejandría, en el norte de África, y llegó a ser un cristiano ahí en Éfeso. Y fue entrenado por Aquila y Priscila, que le enseñaron mejor el camino del Señor. Si usted lo quiere leer, o se lo leo ahí en Hechos 18:24. Dice así, 18:24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y es donde sabemos de dónde es. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que conocía de las cosas del Señor, pero le faltaba todavía. Pero lo que conocía lo compartía con todas ganas, a donde quiera que iba. Y no tenemos el tiempo para ir a ver otros pasajes, Primera de Corintios 1:12, 3 del 4 al 6, 16:12 ya mencionado. Pero le dice Pablo a Tito, encamínales. Se los está encomendando a su cuidado, a estos hombres, a Apolos y a Cenas, que al pasar por Creta, dirigiéndose a Alejandría, a la patria de Apolo, o allí a Corinto, y tengas o no tengas, Tito, tú esfuérzate para ayudarles como colaborador y como hermano a estos hombres, pero tú sé ejemplar para que la iglesia también se una en ayudarles. Envíalos delante de ti. Esto es, ayúdales a ir delante de ti, proveyéndoles lo necesario para su viaje. En otras palabras, podemos decir, capacítales para continuar al proporcionarles lo necesario para su viaje. Necesitan un morralito ahí con lonchecito, o allí unas moneditas para que se compren un McDonald's. Bueno, no había McDonald's en ese tiempo, ¿verdad? Era Sonic, creo que era. En domingo no había Chick-fil-A tampoco en ese día, ¿verdad? Ni hoy. La realidad era esta. Asegúrate que tengan los medios necesarios para completar y terminar su viaje. Para que estos hermanos, que con gran esmero lo que están haciendo, no les falte nada. Así que Pablo está apelando aquí a Tito y por medio de Tito a la congregación, a la comunidad cristiana, a unirse, a colaborar. O sea que ustedes, los cristianos de Creta, no han aprendido todavía a colaborar con los misioneros y pastores que van pasando, pero van a tener una oportunidad. Pero tú, Tito, tienes que enseñarles con tu ejemplo.
Tú tienes que ser el primero en dar y quizás sea sacrificialmente para ayudar a estos ministros del Evangelio. Pero te voy a decir, Tito, de que en la historia lo encontramos con los corintios y otros. Ya los judíos, tanto los judíos como los paganos, apoyaban con gran entusiasmo a sus predicadores falsos, ambulantes. Y Pablo le está diciendo, ahora enséñales que con el mismo entusiasmo, ya aprendieron que es incorrecto hacerlo para esos mentirosos que trastornan y arrastran casas enteras porque los saquean y les quitan. Les enseñan mal, torcido para provecho de ellos. Que no sea así. Tú muéstrales que a través de tu amor, tu caridad, a veces la palabra amor se traduce así, caridad, muestras tu verdadero compromiso con el Señor a ayudar a los demás. Sea un vaso de agua fría. Porque si se lo hiciste al más pequeño, ¿qué dice el Señor? Es como hacerlo para mí. Así que ahora con mayor entusiasmo, háganlo para estos hermanos. ¿Cómo se llamaban estos hermanos? Apolos y Zenas. Encamínenlos con entusiasmo. Y luego Pablo se dirige aquí a los cretenses y enfatiza de nuevo el valor de las buenas obras. El 14 que dice, para que también ellos hagan ¿qué cosa? Y aprendan también los nuestros hermanos cretenses a ocuparse, que este sea su oficio, a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, para que aprendan. Y así mismo, pero también, no solo tú, Tito, aprende a dar y ayudar a los misioneros y pastores, sino que también la congregación, los otros, aprendan también nuestros compañeros en la fe, también sean compañeros en dar, juntamente contigo. Aquí el griego está en el infinitivo y significa aprender a, no aprender qué, sino que aprender a través de la práctica. Aunque a veces sea incómoda al inicio, no sabemos hacerlo y no lo hemos practicado. ¿Cómo se aprende a montar bicicleta, hermanos? Montando bicicleta. Y a veces vienen porrazos, ¿verdad? Porrazos, uso esa palabra. ¿Cómo es? Nos caemos, nos raspamos. ¿Sí entendieron la palabra porrazo? Ok. A ocuparse. Que este sea su oficio, las buenas obras. ¿Para qué? Para todo caso de necesidad. Para ayudar en los casos de necesidad. Y no tenemos el tiempo para ir a ver allá Hechos 20:35, Efesios 4:28. Pero para que atiendan las necesidades de la vida, nos dice también 1 de Tesalonicenses 4 del 11 al 12, 2 de Tesalonicenses 3:12. A ocuparse en las buenas obras. Se puede traducir así, hermanos. Para que sean colaboradores con el Evangelio y lo bueno. O sea, que colaboren con el Evangelio y lo bueno, contrario a lo que decían el 1:16. ¿Qué dice Tito 1:16? Que iniciamos con profesan conocer a Dios, pero con sus acciones, con sus hechos, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Según lo que ellos hacen es bueno, pero quedan reprobados. Ustedes, para ser aprobados, hagan lo bueno, ayuden a estos hermanos, ayúdenles en su necesidad, colaboren con ellos, porque al colaborar con ellos están colaborando con el Evangelio, porque ese es el propósito de ellos. No para vivir de la gente. A veces se acusa a los pastores y misioneros de vivir de la gente y se acusa correctamente, porque hay algunos que se aprovechan de la gente y lo que venden no es el Evangelio verdadero. Aquí es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, había necesidades de todo índole, pero aquí es para los usos necesarios, para suplir las cosas necesarias, lo que les hace falta a los cristianos, a los misioneros cristianos y a los hermanos, en la medida que tengan necesidad, en su viaje, en este caso, por causa del Señor, porque ellos se han comprometido
usar sus propios recursos para ir, pero quizás les hace falta algo. Es más, aún lo que les estoy pidiendo es que los hospeden. Y hospedar a alguien requiere tiempo, recursos, hay que proveerles un taco, etc. ¿Qué decía el 1:8 allá de Tito? ¿Cómo debe ser el obispo, el ministro? El 1:8. Hospedador. Hospeden a estos hermanos, ayúdenle. Y no solamente cuando estén con ustedes, pero cuando se vayan, asegúrense que se van con todo lo que necesiten hasta llegar a su destino final. Quizás para su pasaje, quizás para su lonche otra vez. Y a veces los hermanos tenían que aprender o aprendemos a comer una sola comida. A veces ayunar ahí involuntariamente. Y nos recordamos que todo proviene del Señor, ¿verdad? Y a veces también podemos disfrutar de todo lo que el Señor provee a través de los hermanos. Para que no sean sin fruto, aprendan también los nuestros a hacer buenas obras para lo necesario, para que no sean sin fruto. Aquí en el griego, mantener las buenas obras continuando frente a ellos a causa de la apremiante necesidad de ellas. A veces ayudamos porque se nos pide. Esos hermanos no les van a pedir ayuda, pero yo les estoy pidiendo de parte de ellos, es lo que les está diciendo. Pero no esperen a que haya necesidad ustedes, acomídanse, háganlo. Intérense de las necesidades. Y hermanos, como creyentes, este fruto debe ser visto en nuestras vidas cristianas. Se nos exhorta, no tanto a ellos, sino a nosotros también, a educar a las nuevas comunidades de cristianos a practicar la caridad, el amor, mediante las buenas obras, que sean manifiestas, que sean visibles para con los demás. ¿Qué se nos dice? Que hagamos bien a quienes, a todos, pero con más ganas a los de la familia de fe. Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:10 le dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí mismo en Timoteo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras. En 1 Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. En Santiago, la instrucción es de que a los ricos de este siglo, ¿cuál es el mandato? Que sean... Hermano, ya hemos dicho esto. Si usted vive en Estados Unidos, ya estoy terminando, y usted gana más de $15,000 al año, usted está en el 20% de los más ricos del mundo. Y si como familia en su casa combinado ganan $50,000 al año, usted está en el 1% de los más ricos del mundo. 1% de los más ricos del mundo. O sea que los millonarios y multimillonarios son una fracción muy pequeña. Y usted se encuentra en esa lista. El 1%. O sea que si reducimos los casi 8 billones de personas del mundo al 100%, usted está parado, y los ponemos en línea, usted está parado en la posición número 1. Y hay 99 personas que están peor que usted. ¿Y nos sentimos pobres a veces? Cuando usted le cuenta que el pobre de aquí de Estados Unidos a veces tiene que dormir en su carro. Los pobres de Estados Unidos tienen carro. O sea que no cabe en la mente de algunos, porque lo que ellos no tienen es agua potable, y electricidad y comida y dónde vivir. Entonces, el más pobre aquí, bueno, a veces por aquí pasan. Hay hoteles que les dejan quedarse la noche, les proveen para su gasolina, para ir de un lugar a otro, etc. Pero bueno, en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. A Tito, aquí 2:14, ya lo leímos, ¿verdad? para la buena obra. En el 3:8 también,
Palabra fiel es esta. Insiste en esto con firmeza, pero para que los que creen en Dios se ocupen en esto, en las buenas obras. A los de Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses 2:17, les dice que el Señor conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra. A los de Corinto, en 2 de Corintios 9:8, y dice, y poderoso es Dios para hacer más o que abunde en vosotros toda gracia, con este fin, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A los romanos, en Romanos 2:7, les dice que la vida eterna a los que han perseverado en bien hacer, buscan gloria y honra. Pero terminamos ahí con Tito 3:15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así que a los que nos aman en la fe. No todos los cretenses tenían este amor ferviente y arraigado en la fe. No tenían este verdadero vínculo de compañerismo los unos con los otros. Pero les dice la gracia de Dios. Ni ustedes ni yo la merecíamos. Esta sea con ustedes. A todos los que nos aman. Nosotros les amamos también. A nuestros hermanos y compañeros fieles que siguen adelante. Así les escribía Pablo a las iglesias, a Tito, a Timoteo, para animarles. Pero estas cartas, hermanos, nos sirven como un modelo a seguir. No solamente para los ancianos y para los pastores o los líderes cristianos, sino para el más viejo hasta el más joven. Para seguir el ejemplo de los demás, de los que han pasado. Hebreos nos dice, tenemos una gran nube de testigos. O sea que han habido muchos hermanos que nos han dado excelente ejemplo. Algunos los mataron, otros los aserraron, otros los destrozaron, otros los murieron en cárceles, otros en foso de leones. Sí, algunos el Señor los salvó. Pero otros fueron regresados a sus familiares despedazados. Pero lo hicieron dándonos ejemplo a seguir. Que venga lo que venga, usted y yo somos firmes en lo que creemos, que nos informe nuestras convicciones y nos informe nuestro carácter. Que nuestra mente sea como la de Cristo, pero imitemos a nuestro Señor haciendo, no solamente conociendo, sino siendo y haciendo, para su honra y para su gloria.